San Juan capítulo 4, por favor. John chapter 4, please. Gracias, Jesús. El verso 23. Verse 23. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. El día de hoy, mis hermanos amados, queremos hablar Today we'll discuss sobre ese proceso que Dios quiere que aprendamos, about the process God el wants us to proceso learn. para llegar a ser un adorador de Dios Process to become a worshiper of en God espíritu y en verdad. in spirit and truth. Es un tema, hermano, muy poco It's a sermon, brethren, explicado. that it's explained very little. Es algo como que It's something la verdad no se entiende mucho. that is not understood very well, Pero Dios quiere que lo entendamos but God wants para us que to podamos understand it llegar so we can arrive a ser un adorador to be a de worshiper nuestro Dios. of our God. En este pasaje el Señor nos enseña las cosas y dice que Dios es espíritu y que todos los que God is spirit, amamos a Dios debemos adorarlo en espíritu y en and verdad. all that love God, we need to worship Him in spirit and truth. Quisiera leer, hermanos míos, I would like to read el proceso que leímos la vez anterior the process we read para before poder continuar el tema el día de hoy. to continue it today. Se lo voy a leer para que usted lo pueda recordar. We'll read it so you remember it. Para llegar a ser un adorador de Dios To become a worshiper of God, es necesario aprender todo el proceso it's necessary to learn the que process implica adorar a Dios. that implies to worship God. Dijimos, o la palabra muestra, no es lo que dijimos, pero la palabra muestra The word shows que adorar es obedecer. that worshiping is obeying. Y para llegar a obedecer, To obey, este es el proceso this is the que process todos los creyentes debemos that all believers have seguir. to follow. Cuando Cristo vino, When Christ came, Él vino a buscar He pecadores. came to seek sinners. Y cuando la gente acepta a Cristo, When people accept Christ, Jesús es glorificado. Jesus is glorified. Y eso es bueno, And that is good, pero no es el total. but it's not the total. El completo de la restauración del The creyente complete restoration of no es believers solo la is salvación. not only salvation. Cuando la persona solo se queda con la salvación de Cristo When the person only has the salvation y no crece para llegar a ser un adorador, and doesn't grow to become a worshiper, no se regenera. they are not regenerated. La palabra regenerar The word regenerated, significa meaning que Dios, por el God, Espíritu Santo, through the Spirit, dice en Tito says in Titus que tiene que regenerar. that he has to be regenerated. ¿Qué significa re? What does it mean to be Significa que tiene que agarrar lo Meaning he has to deformado, grab hold of that which lo is que está sin deformed, forma, which doesn't have lo que form, ya no tiene la forma de Dios. which doesn't have the form of God. Eso lo tiene que agarrar el Espíritu Santo The Holy Spirit has to grab y this trabajarlo and por la work with palabra it through the para word volverle a dar la to forma give it the form original. that was original. Por eso nosotros como This creyentes, is why us as si no believers, if crecemos we don't grow hasta ser adoradores, until being nuestro worshipers, comportamiento our behavior, no se ve mucho la diferencia entre los que creen y no creen. you can't see the difference between ¿Por those who qué? believe and those who Porque don't. las Why? obras surgen Because the works de come la out base from the base de los genes. of the genes. Ahí está toda la There's all the información information que la persona that the realmente person es. truly is. Está en sus It's genéticas. in their genetics. Los genes es un chip, The genes is like a es chip, una grabadora like a de recording todo lo que pensamos, of everything we think, miramos, we see, hablamos, we speak, oímos, we hear, we hacemos o do, deseamos. we desire. Todo se marca Everything en is ese marked chip in that chip, y no se borra. and it's not Y nadie lo erased, puede borrar. and no one can erase it. Solo el Espíritu Only Santo. the Holy Spirit.
Por eso This is que why hay cosas que hacemos there's things that we que do nosotros mismos no las that we queremos. ourselves don't want Sin embargo, to. las repetimos. Nevertheless, we repeat them. ¿Por qué lo hacemos? Why do we do this? La respuesta es The answer que no is hemos ido creciendo we haven't grown hasta donde debemos llegar up to where we need to para ser regenerados. be Jesús regenerated. busca pecadores Jesus seeks sinners. y el Padre los The Father regenera. regenerates them. Ningún padre No father que sea cuerdo that is correct quiere a sus hijos torcidos. wants their children crooked. Ningún padre No parent que sea entendido that understands quiere tener hijos torcidos. wants to have children that are crooked. Dios God no quiere tener hijos doesn't want torcidos. to have children that are crooked. Por eso This is why Él dice he says que debemos ser regenerados. that we must be regenerated. Y la regeneración no se The logra regeneration is not accomplished a no ser que entendamos unless we el understand proceso del ser adorador. the process of a worshiper. El ir a la iglesia Going to church no hace que seas un adorador. does not make you a worshiper. El acudir a un lugar Going to a no te place hace adorador. does not make you a El worshiper. dar un servicio, Giving a te service hace adorador. does not make you a worshiper. el dar cosas, Giving no things te hace does adorador. not make you a worshiper. Un adorador obedece. A worshiper obeys. Y en el momento que la persona obedece, In the moment the person obeys, sus genes son their genes regenerados. are restored. Por eso la palabra es amplia. This is why the word is so Y vast. todas las áreas que tenemos In all dañadas, the areas that we have hay damaged, palabra para there's que a sea word for renovada it so esa they área. can be regenerated. Por ejemplo, For example, una vida que maldice, por a ejemplo, life es that maldiciente. curses, Hay palabra there's a word for that para que sea regenerado. so they can be Sí. regenerated. Yes. Por ejemplo, dice, For example, ninguna palabra corrompida no corrupted word salga de vuestra come boca. out of your mouth. Esa That es la verdad. is Esa es the la truth. palabra para que is no the seamos word maldicientes. so that we don't curse. Si obedecemos If esa we obey palabra, that word, nunca we will never maldeciríamos. curse, Porque la maldición because the no es la curse naturaleza de is Dios. not the nature of God. Dios no maldice. God doesn't curse. Dios no usa palabras God bajas. doesn't use bad words. Él no es así. He is not like Él es this. limpio. He is clean. Así que, hermanos míos, Therefore, brethren, de esta enseñanza lo que quiero from dejar, this teaching, y quiera Dios que nos quede claro, what I would like to be clear, que como para ser regenerado for us to be se regenerated, requiere llegar a ser un adorador. we're required to be worshipers. Por eso, mis amados, This is why, brethren, dice, muchos son llamados, many are called, pero pocos but few son escogidos. are chosen. Porque adorar Because to worship no es is not una cosa de emociones. a thing of emotions. La alabanza es de emociones. Praise is of emotions. Les va bien y cantan Goes a well, Dios. they sing to Les va God. mal y se Goes entristecen. back, they get sad. La adoración no es cosa de Worshiper emociones. is not emotions. La adoración es una decisión. It's a decision. Es madurez. It's maturity. Es entender que Él It's es Dios y que understanding yo soy that He is creación. God and that I am a Y que no creation. importa cómo And that estoy, it doesn't matter how I ni lo que am, me pase, nor what is going Él through. debe ser adorado. He has to be worshipped. En otras palabras, In other no words, importa lo it que me doesn't acontezca, matter what happens to Él me. debe ser He obedecido. has to be obeyed, A pesar de todo y sobre todo regardless of lo que nos everything acontezca. and of what happens to us. Por eso pocos llegan This y is why quieren ser adoradores. Few arrive to being worshipers. La mayoría se The conforma majority are comfortable con ser alabador. with being praisers. Los alabadores buscan The ones that beneficios praise, they seek benefits, temporales. temporary ones. Es lo que quieren. That's what they want. Los adoradores The ones that worship, no buscan los beneficios they don't seek the temporales. benefits that are Buscan temporary. el beneficio They seek the eterno. benefit that is eternal, Recuperar la recuperating naturaleza the de Dios, nature of aún God, estando en su cuerpo. even while they're in their bodies.
Eso es. That's it. Recuperar Recuperating el estado natural the natural state que Dios nos dio that God gave to desde us antes de pecar. before sinning. ¿Se puede? Is it possible? Claro que se puede. Yes, it's Si possible. no fuera posible, no If nos it lo were not habría possible, dicho. He would not have told us. Nos dio a Jesús. He gave us Jesus. dio lo que hace He la gave sangre. us what the blood nos da el does. Espíritu He gives Santo. us the Holy da Spirit. su palabra. He gives us His Word. Entonces sí podemos Then we can ser be regenerados regenerated para dejar de ser to stop being degenerados. degenerated. Hay cristianos There's degenerados. Christians that are degenerated. Hay cristianos There's Christians que están degenerados, that are degenerated. que hacen cosas inmundas They do filthy things y piensan que están bien. and they think they are good. Y se acostumbran a vivir And con they ello. get accustomed to living like this. Pero eso no es agradable a Dios. But that is not pleasing to God. Ahora el cristiano es hijo de Dios, The es hijo de Christian is Dios child of God. como esté. However they aceptar a are, Jesús they're es un hijo de children of Dios. God. They accepted Christ. They're children Y of eso nadie God. se lo va a quitar. And no one will ever take that away. Pero sería maravilloso But it would be que wonderful pueda entender y if they desear can understand and llegar a ser desire un adorador. Quiero leer to become esto. a worshiper. En el proceso para que el creyente llegue a ser un adorador In the de process Dios, of a believer to become a worshiper, debe they must y tiene que conocer la palabra and de have Dios. to know the Word of God. Una persona que no A conoce person that doesn't la know palabra de the Dios Word of God nunca never puede can llegar a adorar, become worshipers porque siempre hacen lo que quieren. because they always do whatever they want. O dicen, yo pienso Or they que say, I think eso that no es adorar. is not worshiping. Y después que conoce la palabra de Dios, After they know the Word of God, tiene o tuvo o tendrá que they have to haber decidido decide obedecerla to obey it sin desviarse without going aside, ni a derecha ni a izquierda, nor to the right nor to the left, a fin de que ni el diablo in order that not even the devil ni nadie lo pueda hacer que desobedezca nor a Dios. anyone can make him or her disobey El God. adorador The worshiper no desobedece a Dios does not disobey por God nada for y anything por nadie. and for no one. Ese es un adorador. That is a ¿Ve worshiper. por qué no es tan fácil? You see why it's not so easy? ¿Ve que esto no se puede You decir see a la ligera? that you can't say this so easily? No es algo que se It's alcanza nada not más something por that you reach decirlo. just because you say it. Es algo que tiene que poner It's la something persona su that the person entendimiento has to put their y understanding comprometerse and compromise con Dios. with God. Eso es lo que Dios quiere. That is what God Voy a wants. leerle lo que le dije. I will read to you El proceso. the process. Primero debe conocer la voluntad de First, Dios. know the will of God. Segundo, decidir Second, obedecer decide la voluntad de to Dios. obey the will of God. Tercero, Third, ir al lugar que Dios nos mande go to the que place that vayamos God para commands us to adorar. go to worship. Cuarto, Fourth, preparar el altar prepare the altar para adorar a Dios. to worship God. Quinto, Fifth, colocar el cordero place the sobre el lamb altar on the altar. del sacrificio. Sacrifice. Y sexto, Sixth, sacrificar el cordero de Dios sacrifice the lamb of God sobre el altar over the altar que preparamos. that we prepared. Todo eso está incluido en lo que ya dijimos en la enseñanza anterior. All this is included Pero in what quiero we said decir en before. el punto 6, cuando Point six. nosotros presentamos el cordero, When we present the obviamente que lamb, es Cristo, obviously it's Christ, el que nos justifica ante Dios. the one that justifies us before God. Pero después que somos salvos, After we're saved, nosotros tenemos que acercarnos a Dios. we have to come close to God. Le pregunto a usted I ask o a mí you mismo, or myself, ¿cómo nos acercamos a how do we Dios? come close to ¿Dónde está God? Él? ¿Dónde está Dios? Where is Tal God? vez está en la esquina o Maybe the allá o ahí. corner, ¿Dónde maybe estará here, Dios? maybe there. Where is God? Es interesante saber dónde está Dios It's interesting to know where para God ir is donde está Él. so we can go where He is.
Dios está God is donde nos doblamos. where we bend. Cuando doblamos nuestras When we bend rodillas, our knees. aunque no entienda tu Even if your conciencia, conscience doesn't en el momento understand, que nuestras in the rodillas se moment our knees para hablar con bend Él, to talk to Him, instantáneamente instantaneously, estamos ante su we are presencia. before His presence. Aunque tu conciencia no Even if your entienda, conscience doesn't understand. pero eso es. But that is, Y lo primero que tiene que and the aparecer first ahí, thing that tú needs to appear pedirle a is you Jesús asking Jesus que sea tu to justicia, be your justice. porque vas a hablar con algo Because you will santo. talk to someone who's holy. Y Él tiene que rociarnos y And He has cubrirnos to con su sprinkle sangre us with His precious para que blood podamos entrar so that we can enter al lugar santísimo, to the Holy of Holies, al lugar donde no hay to the inmundicia place where there's ninguna, no filth at donde all, tenemos que entrar en where we have to relación enter in relationship con aquel que es perfecto, with Him who is perfect, siendo nosotros being imperfectos. us imperfect. Pero ¿para qué nos quiere But Dios why does adentro? God want us there? Nos quiere transmitir He su wants to transmit naturaleza. His nature to us. ¿Qué padre What father quiere que sus hijos se parezcan a otro que no es su padre? wants the children to look like another father? Dios quiere God que wants todos for all tengamos to have la naturaleza the de Él. nature of God. Cuando nosotros nos elevamos y When we subimos ahí, elevate and go up, nuestras razones our reasonings, tienen que ser muertas, quitadas, they have to be dead, para taken dar away, lugar to give place a que fluya su for naturaleza. His nature to flow. Así que, hermanos míos, Therefore, brethren, es muy hermoso it's beautiful que cuando hablemos con Dios, that when we speak porque to hay God, tiempos. because there's times, hay tiempos que adoramos, there's times that cuando we le cantamos, hay worship, tiempos when we cuando sing, oramos, sometimes we hay pray, tiempos cuando leemos, sometimes we hay read, tiempos cuando sometimes we servimos, serve, tiempos cuando time trabajamos. to work. Todo eso es motivo de Everything adoración. is a motive of worship ¿Por qué? Why? Porque Él nos manda. because He commands us. Y adorar es To obedecer. worship is to obey Dice Him. que trabajemos He para says que work, no tengamos necesidad So de you don't nada. have need of anything. Cuando hago eso, When I do estoy this, adorándolo. I am worshiping. cuando le canto, When I Él sing, dice que le cante. He says sing. Él dice que lo haga. He says Cuando to lo do haga, it. lo When estoy I do it, adorando. I'm worshiping. Estoy obedeciendo. I am obeying. Cuando sirvo, When I serve, estoy adorando. I am worshiping. Porque estoy haciendo lo que Because I Él am dice doing what que He haga. says to do. No estoy haciendo lo I que am yo not quiero. doing what I want. Estoy haciendo I am doing exactamente lo que Él exactly quiere que what haga. He wants me to do. Y cuando hacemos lo And que when Él we dice, do what He says, nos restauramos, we are nos restored. regeneramos. We are por el Espíritu regenerated Santo. by the Holy Spirit. Por eso se ve This is why you see quien adora. who worships. No tiene que decir que They don't adora. have to say that they La worship. naturaleza The nature de Dios en la of persona, God in the en su person, conducta se nota. in their conduct, En it su shows, vocabulario, in their en sus miradas, vocabulary, todo se in their ve. actions, everything you see. No tiene que decir nada. They don't Sus have to hechos say anything. revelan. Their actions reveal. Eso es maravilloso. That is marvelous. Es hermoso. It's beautiful. Hay una pregunta que quiero There's a hacer. question. ¿Por qué Dios, Why God que nos ama tanto, that loves us so much no acabó con el diablo, hermano? did not end the devil? Sino que lo deja He allows que him ande por ahí haciendo roam cosas con la and gente, do con todos. things, Y Dios lo permite. and God permits it. ¿Sabe, hermano? You know, brethren, Yo admiro mucho a Dios. I admire God much. Yo veo que Dios no tiene miedo. I hermano. see that God is not afraid. Yo veo que Él no tiene miedo I see that He's not que le afraid tienten a su hijo o a sus hijas. that they Yo do tiemblo. this. I Pero Él tremble. no tiembla, hermano. He doesn't tremble. Y deja que el diablo los tiente. And He allows His children to be tempted. Yo veo el caso de Jesús. I see Jesus. Dice que el Espíritu Santo, después It que says Jesús that fue the Holy bautizado, Spirit,
El after he mismo was Espíritu baptized, Santo lo llevó the al same Holy desierto Spirit took him to the desert para que el diablo lo so that tentara. the devil Hermano. tempted him. Mira, hermano, Look, brethren, ¿qué es tentar? what is it to be tempted? Motivarlo a que haga qué. To motivate a person to Que haga do lo what? malo. To do evil. Motivarlo a que To desobedezca a motivate them Dios. to disobey God. Eso es ser tentado. That is to be tempted. Cuando nos motiva alguna circunstancia o cosa o When persona he motivates y us desobedecemos, to disobey, en ese momento and we disobey el in that diablo usó esas moment, vidas the devil used those para lives haber desobedecido a Dios. to disobey God. Y en ese momento la And in persona that se moment, degeneró, the person degenerated, perdió lost la semejanza de Dios the image of God, y tomó otra imagen and he took another que likeness no es la de Dios. that is not God's. Cuando se desobedece se When you pierde la imagen. disobey, you lose the image. Pero cuando se obedece But when we obey, se recupera. we recuperate it. Note a Jesús. Note Jesus. Después de 40 días de ayuno, After 40 days of fasting, su cuerpo está his débil body was weak. y viene el tentador. And the tempter Y comes. dice que tuvo hambre. Jesús And dice he en was 40 hungry. días dijo que tuvo Jesus hambre. Y dice, was si hungry. tienes hambre, dile a las The tempter piedras que said, se if hagan you're pan. hungry, command come. rocks to become bread and eat. Mire, Look, usted ve que you see el diablo le está that the sugiriendo devil a is Jesús. suggesting to ¿Qué cree que le está Jesus. What do you sugiriendo? think he's suggesting? El diablo a Jesús. The devil to Jesus. ¿Por qué estás padeciendo hambre? Why are you suffering Si tienes el poder para transformar las if you have cosas, the power to transform things? no necesitas a You don't Dios. need Tú tienes God. poder. You have the Resuélvelo power. tú. Resolve it yourself. Haz un lado a Dios. Put God aside. Oh, Oh, ¿qué dijo Jesús? what did Jesus say? Escrito está. It's written. Es la primera cosa. It's the first thing. Escrito está. It's written. Mire, hermano, si no Look, conoce la palabra brother, de if you Dios, don't know the word es que of yo God, pienso, I think cuando se da cuenta está en el when they piso. realize they're on their floor, No es lo que usted piensa, isn't that what you think? es lo que Dios Is what dice. God says. Y dijo, escrito está. It's written. No solo de pan vive el Not only hombre, by bread sino does de man toda live, palabra but que by sale de la every boca word de that Dios. comes out of the Vivirá el mouth of hombre. God. Jesús You see, Jesus, se degeneró was he degenerated, o reafirmó or did he la reaffirm semejanza de Dios. the likeness of God? He Reafirmó reaffirmed la semejanza the likeness de Dios. of God. Segunda prueba o tentación, no Second. prueba, tentación. Temptation. Dice que lo llevó a la torre del templo He took him to y the le dijo, tower. mira, pues si eres hijo de Dios, Look, if dijo you're en the la son palabra, of dice, God, the word of mira God el diablo says, usando la you palabra, see the devil using the word, dice que si te lanzas, says that if you throw Dios va a mandar yourself, ángeles he para will que no send te angels tropieces, so para que that no you te don't dañes. fall and hurt. Una idea, An idea motivando que motivating what? el ego. Ego. Ah, sí, Oh, porque yes, Dios dijo of que le va a course. mandar ángeles. God Aquí, said he was going mira, to mira, ahí send voy. angels. Look, and here you go. No se siente como el diablo You don't tienta, feel hermano. how the Si la devil tempts persona you. no If pone the interés person en esto, is not careful se lo with comen. it, the devil eats them. Jesús Jesus entendió claramente understood clearly. lo que me quiere hacer este ser What this es que being is trying desobedezca to a do Dios. is for me to disobey God. Hermanos míos, Brethren, un paréntesis. in parenthesis, Cuando el Señor me llamó when the Lord called y me, me mostró muchas And showed pruebas o many probando o things, confirmando mi fe, porque proving, yo tenía confirming dudas. to me my faith because I had doubts. Yo batallé para I aceptar battled to accept. que Dios quería que That God sirviera, que le Wanted me sirviera. to serve. No me cabía en mi It cabeza. didn't fit in my mind. Yo Me, no me cabía. it didn't Y fit. Dios me dio muchas And God señales. gave me many signals. Y en una de esas cosas And in one of those que signs, estaba ahí batallando, pues sí que Dios ya me llamó. That I was Dios me había confirmado varias God had cosas. confirmed several Pero times. estaba yendo a la escuela. I was going to school
Y había un alto donde yo tenía que hacer una And there was a vuelta stop a la izquierda. when I Y had vi to que turn había to the muchos left. carros. There were Y many según yo cars, ya and iba according tarde. to me, I was going late. Y me cruzo por el lado derecho And I go y iba a hacer the así. right. Así lo hice. And I did it. La gente The people que venía del otro lado That were coming se the other asustó. side, they got scared. Pero yo cuando voy manejando, But when I'm driving, mire lo que digo. Look what I'm saying. Perdón. Forgive me, forgive Como me, si la forgive me. gente que está allá Like if the people there están oyendo lo que estoy can diciendo. hear what I'm saying. Lo más seguro es que me maldijeron. More than likely, they probably cursed to me Porque era una acción because it was an action que provoca maldiciones. that provoked cursings. Todos los actos erróneos All the generan actions maldiciones. that are bad cause cursings. Todos. All of them. La gente nos maldice People curse us por hacer las for cosas doing things contrarias a las de Dios. contrary to those that are Inmediatamente God. apareció el policía. Immediately the police Hermano, no came. caminé I didn't go ni 300 pies. not even 300 ¿De feet. dónde apareció? Yo no lo Where sé. did the cop Si hasta come busqué from? que no estuviera. I even looked around to see that there was no cop. Me paró, He me stopped mandó me. a clases. He took me me to classes. cobraron. They charged me. Y después llegué a la clase y ni And las then I clases got ni to habían class. empezado. And the Todavía class hadn't faltaba even tiempo para started. I empezar. still had time Pero cuando left. Dios quiere But when trabajar God wants to work with you y enseñarnos, and teach us, nos enseña. He teaches us. Uno dice, no, pero es que yo soy siervo We de say, Dios. oh, but I'm a servant of God. Si eres un siervo, If you're a servant, entonces compórtate como tal. then behave as such. Queremos usar el We want término to de use the Dios term of God para justificar to justify la maldad. the evil. Jamás Dios nos va a autorizar. God will never Nunca authorize lo hará. us to do it. He will never do it. En lugar de gratificarnos, Instead el of aira saying contra good, nosotros. he gets Porque le angry estamos against transmitiendo us un mensaje because malo. we're Y transmitting los an demonios se evil burlan de Dios cuando message, hacemos and the eso. demons mock the Lord. Míralos. Look Cómo hacen. how they do. ¿Y qué hace Dios? And what does God Se do? aira. He gets angry. No nos destruye. He doesn't destroy us. Y claro, nos da el tiempo. And of course, He gives Para us que time arreglemos eso. so we can fix it. Entonces, hermano, Then, brethren, le conté eso porque I el told you alma, this el diablo la provoca para because que la the persona soul, desobedezca a the Dios. devil tempts it Jesús no se so the lanzó al person piso. disobeys God. Jesús dijo, Jesus said, también está escrito, it is also no written, tentarás al Señor you tu will not Dios. tempt the Lord your God. Nunca hagamos, Never do. hermano mío, Brethren, nunca hagas Never do un acto de presunción. an act because of Es que pride. Dios está conmigo. Because God is with me. El día que haces eso, The day you do that, Dios no está para que, no God is necesita. not, Uno no necesita presumir a Dios. we don't need to be proud before God. Uno tiene que respetarlo, We need to respect Him. temerle, y que And fluya be cuando Él quiera, fearful como of Él Him. quiera. Let Him flow when He Él no es wants nuestro to. sirviente. He's not our servant. Nosotros somos sus We sirvientes. are His servants. Y nosotros tenemos que And we someternos para have que to fluya Él. submit so that He flows. Tercera tentación. Third temptation. Lo llevó a un monte y le dijo, mira, took him to le a mostró mountain todos los reinos y le and dijo, showed him todo all esto the te daré si kingdoms. tú te postras. I'll give you all this if you bow Oiga lo que le down. pide. Listen, Todo esto te daré I'll give you all si tú this te if you postras bow down ante mí before me y me adoras. and worship me. Mire, Look, el diablo paga the para que lo devil adore. pays. ¿Por qué él paga para que lo adore? Why does he pay to be Porque él worshipped? no es Dios. Because he's not God. Dios God, nos bendice, He blesses us.
pero no está obligado a pagar. But He's not obligated to ¿Sabes por pay qué, us. hermano? You know why, Porque Él brethren? es Dios. Because He's Y God. adoremos o no, Whether we worship Him Él or not, sigue He siendo y is será still Dios. God. He will Lo always be God. reconozca la Whether persona the person o no lo recognizes reconozca, it or Él es not, Dios He y is seguirá siendo God. Dios. And He will continue to be Él God. no se degenera. He does not Él degenerate. no cambia. He doesn't change. Si nosotros quisiéramos If we wanted mejorar nuestra vida, to better our lives, necesitamos, hermano. we need to, brethren, adorarlo. to worship Por eso Him. dijo, es This is why He necesario. said it's necessary. Ya somos salvos, sí, We're already pero es saved, yes, but necesario it's necessary que adoremos, that we worship, que obedezcamos, that we es obey. necesario. It's necessary. Hermano mío, Brethren, ¿tú crees que tu vida you think that your life espiritual está plena spiritually is full? o todavía hay cosas Are there still que things te gustaría quizás that you want mejorar? to better? Yes. Tu carácter, por ejemplo, Your character, for example. ¿te gusta como es? Do you like how it is? Ahorita sí y al ratito no. Today yes, tomorrow no. ¿Te gusta tu carácter Do así? you like your character like this? Yo creo que no es agradable. I think it's not pleasing. No es agradable. It's not pleasing. Si las cosas no van bien, If things go se don't deshace go el well, mundo. the world ends. ¿Sabe, hermano? You know, brethren, Dios es el que hace los God tsunamis. is ¿Usted the sabe? one. Y cuando Él hace los tsunamis, destruye, He hermano. makes tsunamis. He destroys. Y yo veo como, wow. And I say, wow. Pero mire cómo lo hace. Es But lo que look how he yo, does it. yo lo puedo entender o I can visualizar. understand, visualize it. Cuando Él destruye, When He destroys, es para quitarle las riquezas. it's to take the wealth Aquellos que están to vanagloriosos, those that have so much pride. se las da And He gives a it otros. to others. Así es como Él mueve las riquezas. This is how He moves the wealth. Dios no cambia. God doesn't change. Si quisiéramos mejorar If we nuestro want to carácter, better our character, es necesario it's que necessary leamos la that we palabra read the word y que la apliquemos. and that we apply it. Tus cambios o mis Your cambios, changes, my changes. quizás dirás, yo no puedo cambiar. You might say, I can't change. No quieres obedecer. You don't want to Por obey. eso estás así. This is why you're like this. Lo que no quieres es What you obedecer. don't want to do is to obey. Y te apegas a algo. And you grab hold Y on dices que yo to no puedo. is saying, I can't. Nunca has querido cambiar. You've never wanted to Por eso change. sigues así. This is why you continue. Aquí nadie es inocente. Nobody here is innocent. Nadie de nosotros es Nobody inocente. here is innocent. La forma en que nos The comportamos way that we behave es porque así lo is because escogemos. we choose. Pero me parece, But I believe, a mí me encanta que Dios siempre perdona. I like that God always Yo admiro a forgives. Dios. I admire God. Me impresiona He impresses me que pueda perdonar that He can forgive a alguien que destruye gente, que mata, someone that que los hace- destroys people hermano, and that ¿cómo puede kills. perdonar? Brother, ¿Cómo? how can He forgive? Maravilla. Me maravilla. I marveled. ¿Qué debo aprender de Dios? What must I learn from God? Perdonar. Forgive. Porque yo Because I necesito ser perdonado. need to be forgiven. ¿Quién es el que más usa la misericordia Who de Dios? is the Pues one yo, that hermano. uses more mercy, brother? Me. Yo soy consciente que I'm fallo. conscious that I fail. Por eso yo no le puedo cerrar en mi mente ni en This mi is why I corazón cannot close my mind or a alguien heart el perdón. to someone and Porque deny sería decir forgiveness, because it would be to say Que yo no necesito el perdón de that I Dios. don't need the forgiveness of Yo no God. puedo I vivir cannot sin el live perdón de Dios. No without puedo. the forgiveness of God. I can't. y no quiero And I vivir don't want to sin el live perdón de Dios. without the forgiveness of God. Por eso yo perdono, This is why I forgive, aunque me duela. even if it hurts. Yo perdono
aunque me duela. I forgive even if it hurts. Porque adorar es Because to worship obedecer is aunque te to duela. obey even when it hurts. La gente cuando siente dolor desobedece a Dios por el dolor que tienen. Eso no es adorar. People, when they have pain, they disobey Cuando God for the adoramos, pain. That's not, obedecemos a Dios, when we worship, we obey God. aunque sentimos que nos morimos. Even when we feel we're done. Hebreos capítulo 5, Hebrews 5, el verso 7. verse 7. Vaya conmigo ahí. Please come. Gracias, Jesús. Hebreos 5, el verso 7 y 8. Mira Jesús, en los días de su carne, dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, ¿cómo le hablaba a Dios el Padre? Y súplicas. Y con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Mire cómo habla un adorador. No tenía reclamos. He had no complaints. Estaba suplicante. Y He was estaba begging. sangrando. ¿Se acuerda cuando estaba en el Getsemaní? Remember when he Estaba was in gimiendo, Gethsemane? hermano. He was crying out. Le iban a poner el pecado They de were going toda to la put humanidad sobre the whole él. Y humanity él decía, sin Señor, over pero si him. puedo And he said, escaparme de Lord, esto, if I can escape, por favor. please. Y Dios, And God, el Padre, the cayó. Father, stayed No dijo quiet, nada. said nothing. Pero dice que lo oyó. But he heard. Pero Dios no respondió una palabra. But God did not answer a Pero el word. no responderle le But estaba not diciendo, responding, he was saying, no hay otra manera. there's no other way. Mi santidad My holiness no se puede cambiar. Es cannot como be tiene que ser. changed. It's the way it has to be. No hay sacrificio There's no sacrifice que pueda that can hacer do que el pecado desaparezca de for las the sin gentes to disappear y se puedan acercar a mí. and they can come close to me. Tiene que morir. He had to die. Dice que oyó y clamó. Y He Dios lo oyó. heard, he cried out. Pero observe el 8. But observe 8. Y aunque era hijo, usted acepta a Jesús. Usted es salvo, usted es un hijo de Dios. Pues aunque es hijo, Even though you're a child, dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Mira, hermano, look, brethren, muchos many en la aflicción in the se affliction, van hacia atrás. they go back. Y ese es el momento perfecto That's the perfect que time Dios crea that God creates para cambiar tu condición. to change your condition. Aunque era hijo, Even though he was a por lo que son, padeció, because of what he suffered, ¿acaso era agradable? was it pleasing? Toda la culpa de todo el mundo sobre su hijo. All the sin of the whole world over his son. Nunca había pecado, He never sinned. nunca se había separado He del never Padre jamás. separated from the Y esto lo Father. iba a alejar de And he was Dios going to separate him hasta el infierno mismo. up to hell itself. Y eso es lo que lo hacía así. And that's what made him like this. Aunque era hijo, Even though he was a por son, lo que padeció, because of what he suffered, aprendió he learned a adorar, to worship. aprendió a obedecer. He learned to obey. Miren, hermanos Look, míos, brethren, aquí todos somos hijos, all of us here are children, pero no todos quieren but not everyone wants aprender a obedecer. to learn to obey.
Muchos quieren que les pase todo conforme a sus deseos. Many want everything to happen according to their desires. Nunca se perfeccionan. They are never perfected. Nunca. Never. Por lo que él padeció, aprendió la Because of what obediencia he suffered, he learned obedience. y caminó, And he walked, obedeciendo a su padre, obeying his father, sin importar toda la consecuencia regardless of the que consequence tenía sobre sí. that he had over him. Dijo, Padre, He said, Father, esto es lo que usted quiere, this is what you want. que se haga su voluntad. May your will be done. Y así se hizo. And it was done. Hermanos míos, Brethren, adorar to worship es entender is to understand hacia dónde nos están llevando. where we are being taken No to. es una religión. It's not religion. Sacuda eso de su mente. Shake that off your No mind. estamos We're pretendiendo not aparentar pretending nada. or appearing anything. Estamos tratando de We are entender trying to lo que está mal en understand what is nosotros wrong in y us, que necesitamos and that we need entender que to obedecer understand no that es una obeying opción, es is un not deber an option, it's a responsibility para el bien del adorador. for the Dios good no of the cambia. worshiper. God Él ya doesn't está change. perfecto. He's already Los perfect. imperfectos somos The imperfect nosotros. ones, it's Y us. nadie se perfecciona And no one is perfected sin la obediencia a la palabra. without Nadie. obedience to the word. No one. Pero ¿cómo si le pido But perdón a how Dios y if me I ask perdona? God to Claro, forgive me, He te perfecciona. ¿Y forgives por qué me. sigues Yes, repitiendo el He mismo forgives you, error? but why do you continue repeating the same error? ¿Por qué sigues en la misma Why do you condición? continue in the same Si ya te condition? perdonó, ya no If He sigas ahí. forgives you, stop. Don't Porque Dios continue. no quiere que estés Because God sacrificando doesn't want you to por el mismo sacrifice pecado toda for the tu vida. same sin all your life. Deberías, You o should. deberíamos We should aprender a obedecer. learn to obey. Dios es espíritu. God is spirit. Él está donde estás. He is where you are. No está aquí solamente. He's not only here. Donde estás está. Where you are, He is. Y Él espera de ti y de mí. And He expects from you and I obedience. Porque lo que glorifica al Because what Padre glorifies God es la obediencia. is obedience. A veces Sometimes queremos ganarnos el corazón de Dios con sacrificios. we want to win the hearts of Señor, God with si usted me sacrifices. hace, yo le Lord, doy if you aquí. do, I do here. La obediencia, mis hermanos, Obedience, brethren, es lo máximo. is the maximum. Es la honra que Is podemos the darle a honor Dios. that we can give to God. Así que no importa la condición en que estemos, Regardless of the condition we are, debemos obedecer. we must obey, Aunque nos duela. even if it hurts. Hermano, aprendamos. Brethren, learn. Retuérzase si quiere, You can do what you have to if you need to, pero obedezca. but obey. Entiendo que su alma, I understand your soul. pero sométala But submit it por su bien, for your own good. por su bien. For your own good. Camine con Dios. Walk with God. El Señor dice eso. The Lord says this. En el verso 9 dice, Verse 9. Hebreos 5:9, y habiendo sido perfeccionado, ¿en qué? En la obediencia, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. El 10, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Mis hermanos míos, observe, Observe. cuando entendemos y llegamos ahí, When we understand and arrive, las personas the people se vuelven útiles, become useful. se vuelven instrumentos They become de instruments Dios. of God. Cuando la persona obedece When the person obeys a Dios, to God,
Es un instrumento It's an instrument que Dios usa that God uses para llevar a otros a la luz. to bring others to light. Y cuando obedecemos, And when we obey, hermanos míos, brethren, esa es la verdadera gloria. that's the true glory. Esa es la verdadera gloria That's the true de glory Dios en uno. of God in us. Cuando la naturaleza de Él está en ti. When the nature of God is in you, El amor de Dios llena tu vida. the love of God fills your life. Tú no maldices, You don't curse, tú bendices. you bless. Aún aquellos que no te quieren. Even those that don't love you, Dice que les da de comer. you give them food to eat. La naturaleza de Dios. The nature of Mis God. hermanos amados, Brethren, no pierda su tiempo don't waste your time tratando de mantener su trying to maintain propia imagen. your own image. No la pierda, no pierda tiempo. Don't waste time. Parezcase a Dios. Look like Jesus. Ame. Love. Esa es la naturaleza de Dios. That is the nature of God. Bendiga. Bless. Esa es la That's naturaleza the de Dios. nature of God. Sirva. Serve. Esa es la naturaleza That's the de nature Dios. of God. Eso That es la razón is the por reason la cual why después que nos salvó no after nos He hemos saved muerto. us, we haven't died yet. Es para que haga qué bueno que haga riquezas. It's not Pero so eso no much es to make el wealth, good principal that you make motivo wealth, but por el that's cual not Dios the nos deja first thing vivir en el cuerpo for después de which ser God salvos. allows us to continue living after salvation. La verdadera The razón por la cual true nos deja reason why He lets us live es por si entendemos is for us to y understand llegaremos a tener la and imagen to de su Hijo. arrive and have the image of Christ. Esa es la verdadera razón That is por la the cual true Dios nos reason extiende un día más. why He gives us Tal vez one lo que more hicimos day. ayer lo hicimos mal, pero What we quizás did hoy yesterday was nos wrong, but humillemos today delante de Él. Hoy maybe we cambiemos humble aquello before que hicimos God. mal ayer. And we fix what Hoy we did wrong tuviéramos mejor yesterday. naturaleza de Today I Dios have a better nature que like ayer. God's. Hoy tal vez seremos más Today, cuidadosos con maybe lo que we're more hablamos, con lo careful que with what we hacemos. speak, with what Quizás we do. hoy nuestra vida Maybe dará un today cambio our life changes para la gloria de Dios. for the glory of God. Esa es la razón por la cual Dios dijo, todos los que aman a Dios deben amarlo en espíritu y adorarlo en espíritu y en verdad. Everyone who loves God has to worship Him in spirit Si and usted truth. adora a Dios, If you worship God, su conducta your conduct cambia. changes. Si usted habla de Dios, If you speak of God, usted no cambia. you don't change. Si usted solo habla de Dios, If you usted only no cambia. speak of God, you don't change. Los que hablan de Dios Those that speak of God, no son adoradores, they're not worshipers. solo hablan. They only talk. Les gusta mucho hablar, They like to talk much, pero no les gusta obedecer. but they don't like to obey. Por eso se ve grande la diferencia This is why you see the difference so great entre el que adora between the one that y worships el que habla de Dios. and the one that speaks of God. Es hermoso ser adorador. It's beautiful to be a worshiper. El Señor dijo, The Lord said, un día estaba ahí Jesús caminando en Jesus was su walking ministerio y llamó a in his Felipe y ministry. He Felipe called Philip. le habló a Natanael, dijo, Natanael, And Philip ven, told hemos Nathanael, hallado a Jesús, We found el hijo de Jesus, José de the son Nazaret, of Joseph of es el Nazareth, Cristo. the Christ. El Natanael dijo, Nathanael said, ¿puede ser que can it be de Nazaret salga that from algo bueno? Nazareth something good comes out? Nunca había habido un profeta de Nazaret. No prophet from Nazareth. Por eso dijo, no, This is why he nunca ha said, salido nada bueno de nothing Nazaret. good has come out of Nazareth. Felipe le dijo, ven y ve. Philip said, come and look. Y el hombre vino. And the man came. Y cuando ve a Jesús, And when he sees antes que él Jesus, hablara, before he Jesús spoke, le dijo, Jesus he says, aquí. here's a man. ¿Cómo dijo? Un verdadero israelita, A en el true cual Israelite, in whom no hay engaño. there is no deceit.
entonces, And then pero Señor, ¿de dónde he me said, conoces? Lord, where do you know me from? Dijo, yo te He vi said, antes que I Felipe saw te you even llamara, before Philip cuando called estabas you, debajo de la when higuera. you were under the Y tree. dice Natanael, And Nathaniel says, Señor, tú eres el rey de Lord, you Israel, are tú the eres el Hijo de King, you are the Dios. Son of God. Y dice, And he says, ¿crees por eso que te you dije? believe because of what I said? Cosas mayores Greater verás. things you will see. Verás los cielos You will see the abiertos heavens open y ángeles and subiendo y angels bajando going sobre el up Hijo del and Hombre. down over the Son of Man. Mira, hermano, Look, brethren, obedecer to obey es algo grande. is great, Es más grande is greater que la vida misma. than life itself. Abrir los cielos. To open heaven, Cuando el Señor me dijo, esa puerta no se abre, when the Lord said that door is not sino con la open, oración. but with prayer, Hasta ahora lo estoy entendiendo. now I'm understanding. Yo pensaba que solo alabar I thought it was only praising. es parte. It's part of it. Obediencia. Obedience. Jesús Jesus dijo, cosas mayores said, verás. greater things will you see. Los cielos The estarán heavens abiertos. Y open, verás and you will ángeles see subiendo y angels bajando sobre el going Hijo up del and Hombre. down over the Son of Man. Mira, hermano, obedecer. To obey. Obedecer To obey es lo que le agrada al Padre. is what pleases the Le Father. quiero rogar, I want to beg you, pare de defender stop defending sus conductas erróneas. your conducts that are wrong. La mujer no obedece al marido. The woman doesn't obey the Porque quién husband sabe qué. because this and that. ¿Acaso es el marido el que manda a Is la the mujer que husband obedezca the a su one that marido? commands ¿O es the, Dios quien le manda? the wife to obey him, or is it God that commands ¿Por qué se her? revela tanto contra Dios? Why do you rebel so much against ¿Piensa God? que va a engrandecerse You cuando think you're going to resiste a be Dios? great when you resist God? ¿Le va a ir bien cuando resiste a Dios? Will good come to you Dice when you que resist Dios, God? aquellos que lo It says desobedecen, les hace así. that God, those that disobey him, he rejects them. Dios resiste He resists a los them, desobedientes, the disobedient ones. pero levanta But he lifts up a los que se humillan. those that humble themselves. Y los hombres, And the men, pare de maltratar a su mujer, hermano. stop being mean to your wives, Pare brethren. de eso. Stop. Dice que no puede. You say you can't. Yo sé que puede. I know you can. Se hace como que no puede. You act like you can't. Solo se hace. You only act like. Pretende jugar al niño. Pretend to Como play que es like gran a cosa kid. ser caprichos. Like it's a great thing to be Como que spoiled. fuera un adorno ser caprichoso. Like it's beautiful to be Es una spoiled. vergüenza. It's a shame. Es una vergüenza It's a ser shame desobediente to a be Dios. disobedient to God. Eso es lo que es. That's what it Es una is. vergüenza It's a shame en el mundo espiritual. in the spiritual Los world. demonios The se demons, burlan. they mock. Obedezcamos. Let's obey. Obedezcamos. Let's obey. Tu decisión. Your decision. Es tu decisión. It's your decision. Dios te ama, claro. God loves you, yes. Pero recuerda una But cosa. remember one thing. Dios no quiere que estés degenerado. God doesn't want you to be degenerated. Porque es una deshonra Because it's a dishonor para Él for Him tener hijos to have degenerados. children that are degenerated. Es una vergüenza. It's a shame. Hijos que toleran la maldad en su Children that interior. tolerate the evil. Cuando Dios dio a su Hijo When God gave His para que Son estemos limpios, so that we can be clean, para que glorifiquemos, so that we can para que lo glorify, honremos. so that we can honor Him. Nos dio su espíritu, He gave nos da us su His Spirit, palabra, He gives us His nos da todo, Word, He hermano, gives us everything, brethren, para que tu vida sea so that recta, your life can be righteous. perfecta, no, Perfect, no, pero recta, sí. but righteous, yes.
Perfecto quiero decir, Perfect hay muchas meaning, cosas que yo no there's sé cómo many things hacerlas. that I don't know how to do. Pero rectitud quiero But decir, no righteous inclinarme hacia el meaning mal. that I'm not full of evil. Porque la maldad, el Because Espíritu nos ayuda a detectarla. evil, the Holy Spirit helps us to detect it. Y podemos presentarnos bien con Dios. And we can present ourselves right before God. Hermanos míos, Brethren, Dios delega God a delegates sus hijos His children, su autoridad His authority en la misma proporción in the same proportion que le obedecemos. that we obey Him. Dios le dio a Jesús God gave Jesus toda la autoridad all en authority el cielo, en in la tierra y heaven, debajo on de la earth, tierra. and below earth. Toda. All of it. ¿Por qué toda? Why all of it? Porque nunca desobedeció Because una sola palabra. He did not disobey Él es one digno word. He is De que se le worthy entregue eso. that is given to Him. Porque se sometió al Because He Padre submitted to the Father perfectamente. Perfectly. Aún en la misma Even muerte, before death. adoró a Dios. He worshipped God. Y Dios lo levantó And God raised Him de la muerte from death. y lo llevó a lo máximo, hermano. And He took Him Y above. dice la palabra en Efesios The word says, que lo exaltó Ephesians, sobre that He todo, exalted Him over everything, sobre todos los cielos, over all heavens. ángeles, principados, Angels, porque todo, hermano, principalities, everything. vieron al Hijo de They Dios, saw the Son of al God, Cordero, the Lamb of al que God, nunca abrió su the one boca that never opened ni se his defendió mouth. cuando lo acusaron. He never defended himself when he was accused. El adorador The worshiper no se defiende, hermano. doesn't defend himself, brethren. Si no te defiende Dios, If God doesn't defend ¿para you, qué hacemos why do we el show? make a show? Si no me defiende Dios, If God doesn't defend me, nadie lo puede hacer. no one can do it. Nadie. No one. Jesús no se defendió. Jesus didn't defend Es un himself. cordero. He's a lamb. ¿Acaso estaba deshaciéndose porque le decían cosas y él, ¡ey! ¿por qué Was he being disowned because things were told to him? Él siguió manteniendo su He naturaleza. maintained his nature. Él vino He came para hacer to do la voluntad de Dios. the will of God. Esa fue su razón. That was his de tener el reason cuerpo. of having a body. He aquí que vengo, oh Dios, Here I come, O Lord, para hacer tu to voluntad, do your will como está escrito as it's written en el libro, in the book, en la Biblia. in the Bible. Y así cumplió, And he fulfilled tal como está escrito just as is written. en San Juan 8, John 8, 28 y 29. 28 and 29. Se lo leo. Mire cómo dice. Si quiere ir ahí, por favor. San Juan 8, 28 y 29. Dice en el 28. Está hablando Jesús a los judíos. Dice, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Y observe estas palabras. Y que nada hago por mí mismo. Oiga cómo dice. Y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Usted puede creer quizás en su mente, en su corazón, Can you believe in your heart and your mind que Jesús solo haya hablado las that palabras que Dios Jesus le dio. only spoke the words that God told him? Cuando el hermano o los hermanos cantaban santo, When the Santo. brethren sang, holy, Santo. holy, holy. dije, Señor, I said, Lord, no entendemos we don't understand esas palabras. those words. Santo Holy es algo que no se is sale something that does not come de la out perfecta of voluntad de the Dios. perfect will of God. Que vive en la That perfecta lives voluntad in de the Dios. perfect will of God. Ese santo, That's holy. perfectamente Perfect. santo. Perfectly holy. Ese es el santo.
He is the Holy One. Por eso cuando los demonios This is vieron o why lo veían, The ¡ay! demons Gritaban. come, they shouted. Se sentían They atormentados felt tormented por la santidad, because of the holiness, la obediencia obedience al Padre. to the Father. Nada hacía que no era lo He que didn't Dios do decía. anything Hermano, that los God demonios didn't say. The temblaban, demons se trembled. retorcían. Ve la importancia. You see the importance. ¿Por qué tenemos que Why aprender a we must obedecer learn y to dejar de obey hacer lo que and queremos? stop doing what we want? Tenemos que obedecer. We must obey. Debemos obedecer. We must Es obey. para tu bien. It's for your good. Dios es Dios. God is God. Él no se degenera. He does not degenerate. Nosotros somos los dañados. We are the ones that are harmed. Y para recuperar And to eso, recuperate, la única manera, the only way es obedecer. is to obey. Por eso hay tantas religiones. This is hermano. why there's so many religions. Cada religión inventa su Every forma, religion comes up with their own way. pero ninguna los lleva a Dios. But none of them takes them to Solo God. por Jesús. Only through Y Jesus. la And santificación the es por la sanctification obediencia. is through obedience. El verso 29 Verse dice, 29. está hablando Jesús, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hermano, usted cuando se relaciona con los demás, When you relate to others, ¿usted sabe lo que le agrada a Dios? you know what pleases the Lord. Por ejemplo, For dice example, en Hebreos, y de Hebrews, hacer el bien los unos a doing los good otros, one to another, no os olvidéis, do not porque de forget. esos Because of those sacrificios se agrada a sacrifices, Dios. God is pleased. ¿Qué sucede cuando usted entra en What relación happens when you con las personas? have a relationship with people? ¿Cómo adora a Dios? How do you worship the Lord? Solo se enfoca en sí. You only focus on yourself? Usted no está adorando, You're not no worshiping. está You're obedeciendo. not obeying. Adore a Dios. Worship the Cuando Lord. usted hace eso, When you do se this, restaura usted. you are No restored. crea que aquellos son los que Don't think ellos that reciben el beneficio they receive the material, benefit, pero the el que se hace el material one, beneficio but the one espiritual that es has the usted. spiritual benefit is Cuando yourself. obedece. When you obey, Adore, hermano. worship, brethren. No se corte, no. Cut yourself. No. ¿Cómo se va a restaurar How will you solo? be restored by yourself? ¿Cómo lo va a lograr? Nunca How lo will you logrará. accomplish it? Never. Humíllese Humble yourself ante Dios. before God. Sírvalos. Serve them. Ámelos. Love them. Quiéralos. Love them. Haga algo Do something por usted mismo. for yourself. Dios quiere eso. God wants Es el this. corazón del It's the Padre. heart of the Father. A Dios le gusta la armonía. God loves the Y usted harmony. debe ser una persona You que should be haga a armonía, person that makes no harmony, divisiones. not divisions. Cuando usted no perdona, When you don't forgive, es un divisor you divide y no agrada a Dios. and you don't please God. Dios se aira. God gets angry. Ya no haga esas maldades. Don't do that evil anymore. Ya no haga esas maldades. Don't do that evil Adore a anymore. Dios. Worship God. Ámelos. Love them. Este no es su mundo de This usted. is not your world. Es el mundo de Dios. It's God's Y world. el que no estén perfectos And the fact that como they're not usted quisiera perfect, que like estuviesen, you want them to be, es lo que necesita that is usted. what you need. Usted necesita a los imperfectos You need the para imperfect aprender a amar, to learn to para love, aprender a servir. to learn to serve. Porque si sirve solo a Because los if que you serve usted only le the agrada, ones that you usted no está haciendo like, nada. you're doing nothing. Nada está haciendo para Nothing are you Dios. doing for Lo God. está haciendo para su You're carne. doing it for your flesh.
nosotros servimos We serve a todos, everyone porque es el mandato de nuestro papá. because it's the commandment of our Father. Al papá no le gusta que unos coman, The Father doesn't que like otros no coman. for some to eat and others not to eat. a mí tampoco me gusta I eso. don't like it either. A mí no me gusta que unos se suban más y otros I don't like aplasten a otros. it that some A mí go tampoco up me and gusta. others go down. I don't like it either. A Dios tampoco. God doesn't like it either. A Dios le gusta que todos seamos sencillos. God likes it when all of us are Que simple. todos seamos sencillos. All of us are Que simple. nadie tenga ningún That no one has resentimiento. any Ninguno. resentment. Not one. Esa es la voluntad del That's the Padre. will of the Father. Eso es adorar. That is to worship. Hermano, adore. Brethren, worship. Adore. Worship. Honre a Dios. Honor God. Vale. Serve Him. Todos los que están en derredor de usted, Everyone surrounding you es la gran oportunidad. is the great El opportunity Padre nos dice, ok, that the Father ¿me gives quieres us. adorar? You want to worship me? Adórame. Worship me. Termino. Jesús le dijo, Jesus said cuando estaba hablando con la samaritana, when He was talking to the Samaritan woman, después que habló con ella, after He spoke to los her, discípulos habían ido a comprar the comida disciples a had gone Samaria to y eat después food. regresaron. Y cuando regresaron vieron a Jesús hablando con esta mujer. When they saw Jesus talking to Pero this no le woman, preguntaron, ¿por qué estás hablando they didn't ask, con ella? what are you talking to her? Pero la mujer se fue. The Porque woman left. Jesús le dijo que fuera a buscar a su marido y le dijo cosas. Jesus said, Usted sabe lo things. que pasó ahí. You remember what Pero lo que happened? me quiero enfocar es lo Where I que wanna los focus discípulos Where the le dijeron a disciples Jesús después. said to Jesus, Dijo, Jesús, come. said, Jesus, Y eat. Jesús le responde, And Jesus answers, dijo, He said, yo tengo una comida I have a food to eat que comer que ustedes no conocen. that you don't know. Hermanos amados, Brethren, mi comida, dijo, my food, He es said, hacer la voluntad de mi is to Padre do the will of my Father y que acabe su obra. and to finish His work. En otras palabras, In other words, la razón de mi the existencia en este reason cuerpo of my existence in es this que haga body lo que Dios me is to mandó a do what God hacer y que commanded me acabe to lo do que Él and me to pide. finish. Para eso vivo cada This is día. why I live daily. ¿Usted para qué vive, hermano? Why do you live, ¿Yo brethren? para qué vivo? Why do I live? Dijo, yo vivo He said, I para live hacer la voluntad to de mi do the will Padre of y my acabar Father la obra and que to Él me mandó a finish hacer. the work He commanded me. Nosotros también We tenemos una razón. also have a reason, Y la razón and es the reason sean adoradores. is to be worshipers. Sea un adorador, hermano. Be a worshiper, Hermana, brethren. adore a Dios. Worship the Lord. Y por favor, cuando hable la And palabra please, adorar, when you speak significa obedecer. of the word worship means to obey. Se obedece a Dios porque If es you obey Dios. God, Nunca le pregunte a su estado emocional. never ask your Es que soy emotional triste, hoy no state. quiero obedecer. And today Es que I'm estoy sad, I want to enojado. obey. Today I'm angry. Obedezca. Obey. Aprenda a controlar Learn sus to control your emociones. No se emotions. mueva como un Do not move títere. like a puppet. Muévase por el Espíritu. Move by the Spirit. Adore a Dios. Worship God. Haga lo que Dios le dice en Do cada what God situación tells you donde to usted do está. in each situation where Ahí you debe are. adorar. There you have to worship. Ahí debe obedecer. There you have to Está en el obey. trabajo. ¿Qué dice Dios respecto a ahí? What does God say about work? Obedezcamos a las To obey autoridades que our están ahí. authorities there. Si estamos en If we are, donde quiera que estemos, wherever we estamos en are, la casa. we are at home. ¿Qué dice Dios? What does God say? En la casa. At home. Que el esposo se someta That the husband a Cristo. submit to Si el hombre Christ. está sometido a Cristo, no If va a the maltratar a su mujer, ¿o sí? Husband is submitted to Christ, he will not mistreat O a his sus wife hijos. or his children. Y la mujer, And the wife, si está sometida a if she's Cristo, submitted to Christ, entonces no she va a resistir a su will marido. not resist her husband. Y
Y los hijos, And the children, si están sometidos a if they're Dios, submitted to van a God, obedecer a sus padres. they will obey their parents. Hermanos míos, Brethren, hay solo un lugar there's only one place en el que puede haber unidad. in which unity can El be. único lugar, The only place donde encontramos where we unidad find unity es en la palabra de is in Dios. the Word of God. Si tú desechas la If palabra de you Dios, reject the Word of vas a tener God, problemas donde you quiera will que have problems vayas. wherever you go. Donde quiera que vayas, Wherever you go. si desechas If la you palabra, reject the Word of vas a God, tener problemas you will donde have problems vayas. wherever. El único The lugar only place donde hay unidad where there's unity es si yo me is someto a if lo que I dice submit to y mi God. esposa se somete If my a lo que wife dice, submits to God, entonces hay unidad. then there's unity. Pero si alguien de But nosotros if no one of us obedece, va a doesn't haber obey, guerra there will be war. y va a perder aquel que And the desobedece. one that disobeys will Porque yo he lose. decidido Because I've obedecerlo. decided to obey. Yo he decidido obedecer a I've Dios. decided to obey God. La unidad está en la palabra. Unity is in the Word of God. Fuera de lo de ahí Outside son opiniones. is Y en opinions. ello In it, pareciera que hay it fortaleza. seems there's strength. Cuando pase cualquier When cosa, things happen, desaparece. Solo la palabra de only the Dios Word of God permanece para siempre. remains hermanos. forever. Vamos a orar. Let's pray.